Hoy vamos a realizar una meditación que se llama el colibrí. Una vez listos, lo que vamos a hacer entonces son 3 respiraciones profundas a tu ritmo. Iniciamos con la número 1. Inspira, retén lo más que puedas y luego exhala suavemente. Realizamos la segunda respiración. Inspira, retén y exhala. Y ahora sí vamos con la última respiración. Luego de estas respiraciones ya el cuerpo se siente más tranquilo, más en el aquí y en el ahora. Continuamos relajando todo el cuerpo. Para ello lo vamos a hacer de una forma rápida. Vamos primero que todo a cerrar los ojos. Luego vamos a protegernos para que nos sintamos seguros en todo el descanso durante toda la meditación. Para ello vamos a hacer un círculo imaginario alrededor de todo nuestro cuerpo. Puede ser de color blanco o un color dorado. Nos envolvemos en toda esta energía alrededor de todo nuestro cuerpo. Es como un huevo, por decirlo así, una burbuja donde nada nos puede dañar ni lastimar. Así que nos sentimos seguros y a salvo en este círculo. Ahora sí, luego de que estamos protegidos, vamos a pasar a relajar nuestro cuerpo un poquito más. Para ello, entonces, vamos a iniciar relajando nuestros párpados, que caigan suavemente. Luego lo que es nuestro entrecejo, que es donde más se carga, lo vamos a suavizar. Nuestra mandíbula, nuestra boca, todo esto también se relaja, no la apretamos. Sentimos súper relajados, súper cómodos. Nuestro cuello se relaja, se siente cómodo. Nuestros hombros, que también se cargan tanto, los dejamos caer. Se siente muy relajado, muy livianito todo nuestro cuello, nuestros hombros. No hay estrés. Toda nuestra espalda, todos los músculos de nuestros brazos se relajan. Suelta, suelta todo. Se siente tan liviano. Nuestro abdomen. Dejamos que la respiración se encargue de seguirnos relajando. Nuestras caderas, nuestros glúteos, soltamos todo. Todo lo soltamos, nos relajamos, nos sentimos súper livianos. Relajamos las piernas, todos nuestros músculos, libera tensión, todo se aleja. Estás cada vez más y más liviano. Sientes que flotas de lo liviano que estás. Ahora tus pantorrillas se aflojan, esos músculos los sueltas, tus pies. Sientes tan liviano como un globo, sin peso. Los músculos están totalmente relajados. Ahora, para terminar de relajarnos, ya nos sentimos muy livianitos, muy descansados, pero queremos una máxima relajación. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a imaginar una luz de color verde, que es
el color ideal para la sanación, así que nos va a ayudar, además de relajarnos, a sanar todo nuestro cuerpo. ¿Qué? Como un escáner, esta luz nos va a pasar por todo nuestro cuerpo lentamente. Iniciamos con la cabeza, así que esta luz la sientes que te da un calorcito relajante, cómodo, que te abriga, que te arropa. Así que va bajando por tu cuello, por tu pecho, tu abdomen, tus caderas, y te sientes en paz, feliz. Te empieza a envolver esta luz verde, además te sientes sano, tranquilo, completo. Sigue bajando por tus muslos, tus rodillas, todo empieza a sanar, te sientes muy cómodo. Tus rodillas y tus pies, y te envuelve completamente esa luz verde que es sanación. Quedas envuelto en una luz que te va a estar sanando durante toda esta meditación. Además, estás sintiendo ese calorcito que te envuelve y que te hace sentir muy arropado, abrigado. Te da paz y sientes mucho cariño. Nos damos unos minutos para terminar de relajarnos. Ahora, una vez relajados, con tu imaginación, que sea vívida, con lujo de detalle, vamos a ir de paseo. Nos dirigimos a un hermoso bosque. Es un día hermoso y vemos esa vegetación de color verde, todo ese zacate, el césped. Por lo que entonces decides quitarte los zapatos. Con tus pies descalzos empezamos a caminar. Sientes ese césped que te refresca, que te ayuda a relajarte, te descarga toda esa energía negativa, la dejas ahí y empiezas a sentirte tan liviano con cada paso que das. Pones un pie, luego el otro, y conforme vas caminando sientes que flotas. Vemos esos árboles frondosos y esas hojas que se mecen con el viento. Es una brisa delicada que acaricia toda nuestra piel. Seguimos caminando mientras que observas todo ese bosque con lujo de detalle. Lo puedes pintar a tu gusto. Puede tener muchas flores, muchos árboles, o puede nada más ser césped. Tú te lo imaginas de la forma que más te guste. En eso que seguimos caminando, encontramos una parte tan planita que nos llama la atención. Así que nos acercamos a ella y justamente vemos y hay un riachuelo. Escucha esa agua, nos refresca, se ve cristalina. El sonido nos encanta, así que decidimos que nos vamos a sentar ahí. Nos recostamos porque nos queremos poner más cómodos. Miramos el cielo, está muy despejado, azul, azul. Cada vez te sientes más relajado, miras el cielo, luego bajas a la mirada y al frente tienes un árbol que es tan frondoso, es tan hermoso. En eso que estás viendo cómo se mecen
las hojas al ritmo del viento, divisas algo que viene en el cielo. Es pequeñito, diminuto, y se acerca. Es pequeñito. Ya lo vimos. Es un hermoso colibrí y justamente se posa en una rama de ese hermoso árbol. ¿Ves cómo revolotea, da vueltas, quiere acomodarse y de repente queda frente a ti en la rama? ¿Ves cómo bate esas alas, ese pico largo, esos colores que cambian conforme le va dando la luz del sol? Qué hermoso que está. Mientras observas esta pequeñita ave tan hermosa, te recuerdas que los colibríes tienen una larga historia y un gran simbolismo en muchas culturas. Por ejemplo, los aztecas los veían como mensajeros entre ellos y sus ancestros o los dioses. También los colibríes son vistos como sanadores y portadores de amor, buena suerte y alegría. Así que claro, te sientes muy bendecido de que justamente ese colibrí se posara en ese árbol en este momento justo. Ese tamaño tan pequeñito y esos colores increíbles nos llaman la atención. Sus colores son tornasol, qué hermosos que se ven. Así que empezamos a analizar este colibrí y recordamos también y nos damos cuenta de que sabíamos que el colibrí tiene una gran capacidad para sobrevivir en el planeta y adaptarse a los diferentes cambios. Y empezamos a ver un significado en todo esto, que no está aquí por casualidad, que tal vez tiene un mensaje o diferentes mensajes. Pero como estamos tan relajados, queremos saber más de esta hermosa ave que está frente a nosotros. Así que notamos que uno de estos mensajes es que debemos de despojarnos y liberarnos de todas las cosas que no nos hacen feliz y que son una carga. Esto nos va a hacer volar como esta hermosa ave fácilmente y con mucha ligereza. Así que este es el momento que aprovechamos para despojarnos de todo el pasado, de todas esas cargas, de esa mochila que llevamos a cuestas. No la sacamos, ya no la necesitamos. Eso hace que nos sintamos relajados, nos sentimos diferentes, como que hasta que podemos volar y pensamos, ¿por qué no lo hicimos antes? Todo este pasado, el dolor, el miedo, la frustración, ya pasó. No la necesito. Y esta hermosa ave me acaba de ayudar a despojarme y liberarme de todas esas cosas que no me hacían feliz y que eran una carga. Así que nos sentimos mucho más contentos que seguimos observando al ave. ¿Qué más nos puede decir al observarlo? Como dato también recordamos que su corazón late 1200 veces por minuto y sus alas son capaces de moverse 90 veces por segundo. Así que estamos viendo cómo bate esas alas súper rápido, veloces. Así que analizamos y nos damos cuenta que también esto es un símbolo de tenacidad y resistencia. Pueden viajar hasta 3000 kilómetros para llegar a su destino. Así que si ha pasado tiempo y no llegas a tu sueño, a tu meta, no desesperes, porque parece que es un gran recorrido, pero mira esta ave tan pequeñita, esa tenacidad y resistencia para buscar su sueño,
tú también tienes que tener esa resistencia, esa tenacidad que nos muestra esta hermosa ave. Así que no te rindas y haz como el colibrí. Sigue batiendo sus alas así tan rápido, y ves que vuela hacia atrás, se hace hacia los lados y flota arriba y abajo. Wow, eso es sorprendente. Estás extasiado viendo esos movimientos de esta hermosa y pequeñita ave. Y esto te recuerda que debes permanecer adaptable y aceptar la realidad del cambio con un corazón feliz. Así que no hay que permanecer inmóviles, hay que fluir. Este es el mensaje que te está dando este hermoso colibrí que se posó frente a ti. Así como vuela hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, flota hacia arriba y hacia abajo, tú también debes de mantenerte flexible, adaptarte a todos los problemas, circunstancias, a todo lo que venga. Vas a adaptarte para poder salir a flote y resolverlos. No te quedes estático. Piensa un poco más en esto, analiza más esto y adapta esta flexibilidad del colibrí. Todo esto que se te viene a la mente es porque desde épocas antiguas a esta hermosa ave se le relaciona con mensajes divinos como amor, equilibrio de la naturaleza. Y claro, ahora que estás acá relajado, contemplándola, empiezas a entender todo esto. Así que dices, claro, este hermoso colibrí, por eso simboliza nuestra capacidad de adaptación, ya que son únicas y pueden volar hacia atrás, así como nosotros, cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles y tenemos capacidades únicas que debemos de desarrollar. Pero para ello debemos estar dispuestos a ver los pasos que hemos dado para mirar las cosas desde otra perspectiva. Así que míralo desde otro ángulo, como se asocian con tenacidad, por todos esos viajes largos que realizan, por la resistencia, persistencia. Tú también lo vas a incorporar a tu vida. Decide ser como el colibrí. Tú también tienes todas esas capacidades, así que sé como el colibrí. Sientes esa brisa que te empieza a acariciar, ese olor a agua de ese hermoso río. Así que sigues escuchando a la naturaleza, sigues relajándote y sigues contemplando el colibrí, que aún tiene más por decirte. Como estás más relajado, más perceptible, el hermoso colibrí te está mostrando y enseñando la alegría de las cosas pequeñas, como este momento, que no necesitas nada. Estás feliz al simple hecho de estar en la naturaleza y te alegraste al ver a este hermoso colibrí. Así que esto te enseña que las pequeñas cosas dan grandes alegrías. Así que no es un cliché, ves que es una realidad. Y que ves que es sumamente importante observar todos esos detalles y los vas a empezar a incluir en tu vida cotidiana. Así que lo tóxico y lo pesado no va a tener espacio en tu vida, así como no tiene espacio para el colibrí. Algo interesante es que uno de los principales alimentos de los colibríes es el néctar de las flores. Así que siempre están en busca del lado dulce de la vida. Así que todo esto lo vas conectando también con tu vida. Ellos persisten en su búsqueda, incluso en medio de las dificultades. Así que, ¿qué te quiere decir con todo esto?
que su supervivencia es una inspiración para la vida, ya que a menudo te das por vencido, te cansas, quieres tirar la toalla en la búsqueda de tus sueños o en la búsqueda de lo que quieres o anhelas. Pero no tienes que olvidar que la vida está llena de dulzura, solo hay que saber dónde buscar. Este es un hermoso ejemplo. Decidiste darte este regalo, este momento, buscar ese pequeño lugar seguro y de llenarte de dulzura, de paz. Así que lo puedes adaptar a tu vida cotidiana y seguir buscando con amor, con dulzura, con serenidad. No importa si hoy te caíste, no importa, te sacudes y vuelves a brillar mañana. Y recuerda que la felicidad, como bien se dice, no es la meta, sino el recorrido. Tienes que disfrutarlo. Así que tal como estas aves realizan sus vuelos con energía, vienen a recordarnos que todo lo que se haga en la vida hay que llevarlo a cabo con esa misma pasión y de manera detallista. Porque los detalles, ese paisaje que vas observando mientras recorres para llegar a la meta, es lo que enriquece ese camino, esa meta. Porque la meta por sí sola no te va a dar esa plenitud. Así que ya sabes, los detalles son importantes. Esas pequeñas alegrías son las que cuentan, las que suman. Así que curar tu corazón y liberarte de la mala energía que a veces nos acompaña o que nos rodea en nuestro entorno. Tienes que dejar atrás los obstáculos. Así que esto es un buen mensaje que nos está dando la aparición de este hermoso colibrí. Ten en cuenta que así como esta ave se ha adaptado por décadas para sobrevivir en el planeta, incluso modificando su pico. Se cree que la aparición de la misma es un símbolo para que entonces logres adaptarte a las situaciones que te rodean, por más que las mismas se sientan indefensas o pequeñas. Mira cómo se transforman, se van modificando pequeñas cosas para poder adaptarse. Así que toma este ejemplo y haz estos pequeños cambios, que te sientas débil, indefenso, pequeño. Mira lo fuerte que puede ser, aunque seas así de pequeño. No tengas miedo a los cambios, ya que la inteligencia te va a llevar a un buen puerto. Así que sé inteligente en las decisiones y vale equivocarse. Eso te va a ayudar a adaptarte. Y seguimos. Hoy nos sentimos ahora sí espectaculares. Todos esos mensajes que nos está dando esta pequeña ave. Bastantes mensajes nos dio. Pero aún no termina. Viene un último mensaje. Observas cómo te mira fijamente, con mucho cariño, y tú te sientes feliz. Y la ves así como con esa ligereza que te transmite y te da un mensaje. Te dice que una vida libre de todo lo que te abruma y te hace infeliz, la puedes llegar a vivir, la puedes tener. Que esa vida llena de cargas emocionales que te hacen caer, también es una inspiración para mantener vidas iluminadas, libres de dudas, preocupaciones y miedos. Así que puedes tener un espíritu de libertad y vagar por diferentes lugares como los colibríes. Ahora vemos cómo el colibrí deja esa rama y parte. La observas. Esos hermosos colores de color tornasol se va alejando y te alegras por haber recibido su visita y sus mensajes. Esos mensajes los tenía justamente para ti, así que llegó justo en el momento que necesitaba recibirlos. Puede que necesitaras recibir todos esos mensajes o al menos uno de ellos.
pero los vas a atesorar en tu corazón y los vas a poner en práctica. Te sientes muy agradecido por estas palabras. Así que cierra los ojos, porque necesitas tiempo para procesar todo esto. Así que te quedas descansando, escuchando la naturaleza, el agua, la brisa, sintiendo los rayos del sol, cómo penetran y transforman todo tu interior. Y te quedas escuchando la naturaleza, descansando. Así que puedes tomarte todo tu tiempo escuchando esta música y sigues relajando.